y sin duda la voz de Swann era más clarividente que él mismo cuando se negaba a pronunciar aquellas palabras llenas de repugnancia por el círculo Verduri y de alegría por haber terminado con él, en un tono nada artificioso y como si hubieran sido escogidas más para satisfacer su rabia que para expresar su pensamiento. De hecho, este último, mientras él se entregaba a tales inventivas, estaba probablemente ocupado, sin que Swann se diese cuenta, por algo completamente distinto, pues una vez llegado a casa, nada más cerrar la puerta cochera, se dio de pronto una palmada en la frente y mandando abrirla de nuevo, volvió a salir exclamando esta vez con voz natural: «Creo haber encontrado el medio de que mañana me inviten a la cena de Chateau». Pero el medio debía de ser malo, porque Swann no fue invitado. El doctor Cottard, que llamado a un pueblo de la provincia por un caso grave, no había visto a los Verdurin hacía varios días ni había podido ir a Chateau, al día siguiente de esa cena, y cuando se sentaba a la mesa con ellas dijo: «Pero ¿no veremos esta noche al señor Swann? Es lo que se dice un amigo personal de...». «Tengo la esperanza de que no», exclamó Madame Verdurin. «Dios nos libre. Es cargante, estúpido y maleducado». Al oír estas palabras, Cottard manifestó a un tiempo sorpresa y sumisión, como ante una verdad contraria a cuanto había creído hasta entonces, pero de una evidencia irresistible, y metiendo con aire alterado y temeroso la nariz en el plato, se limitó a responder: «Ah, ah, 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 ah», recorriendo hacia atrás en su repliegue en buen orden hasta el fondo de sí mismo, a lo largo de una gama descendente, todo el registro de su propia voz, y no volvió a hablarse más de Swann en casa de los Verdurin. Entonces aquel salón que había reunido a Swann y Odette se volvió un obstáculo para sus citas. Ella ya no le decía, como en los primeros tiempos de su amor: «Nos veremos en cualquier caso mañana por la noche, hay cena en casa de los Verdurin», sino: «No podemos vernos mañana por la noche, hay cena en casa de los Verdurin». O bien los Verdurin iban a llevarla a la ópera cómica a ver a Nuit de Cléopâtre, y Swann leía en los ojos de Odette aquel espanto a que le pidiese que no fuera, que antes no habría podido dejar de besar al verlo cruzar por el rostro de su amante y que ahora le irritaba. «Y sin embargo, no es rabia», se decía a sí mismo, «lo que siento al ver las ganas que tiene por ir a escarbar en esa música de estercolero. Qué pena, no por mí, desde luego, sino por ella. Pena de ver que después de vivir más de 6 meses en contacto cotidiano conmigo, no haya sabido cambiar lo suficiente para eliminar espontáneamente a Victor Massé, sobre todo por no haber llegado a comprender que hay noches en que, por poco sensible que sea la esencia de una persona, debe saber renunciar a un placer cuando se le pide. Debería ser capaz de decir: «No iré», aunque solo fuese por inteligencia, porque esa respuesta serviría para clasificar de una vez por todas la calidad de su alma. Y una vez convencido de que si esa noche deseaba que permaneciese a su lado en vez de ir a la ópera cómica, solo era por el hecho de poder formular un juicio más favorable sobre sus facultades intelectuales, le exponía a Odette el mismo razonamiento, con igual grado de insinceridad que a sí mismo, incluso con un grado más, porque entonces obedecía además al deseo de recuperarla por amor propio. «Te juro», le decía un momento antes de salir para el teatro, «que al pedirte que no vayas, todos mis deseos, y si yo fuese un egoísta, sería que te negases, porque tengo 1000 cosas que hacer esta noche, y caería en mi propia trampa y me vería en un apuro si, contra todo lo que espero, me dijeses que no ibas. Pero mis ocupaciones y mis placeres no lo son tanto. Debo pensar en ti, pues puede llegar un día en que, al ver que me alejo de ti para siempre, tengas derecho a reprocharme que no te haya avisado en los instantes decisivos en que sentía que iba a formular sobre ti uno de esos juicios severos a los que ningún amor sobrevive mucho tiempo. Mira, a Nuit de Cléopâtre, vaya título, no significa nada en este momento. Lo que hay que saber es si eres o no eres realmente uno de esos seres situados en el nivel más bajo de la inteligencia e incluso de la fascinación, un ser incapaz de renunciar a un placer. Y si lo fueses,
¿Cómo se te podría amar si ni siquiera eres una persona? Una criatura definida, imperfecta sí, pero al menos perfectible. Eres un agua informe que corre según la pendiente que le ofrece, un pez sin memoria ni capacidad de reflexión que, mientras viva en su acuario, chocará 100 veces al día contra el cristal, que seguirá tomando por agua. ¿No comprendes que tu respuesta tendrá por resultado, no digo dejar de quererte ahora mismo, desde luego, sino volverte menos seductora a mis ojos cuando comprenda que no eres una persona, que estás debajo de todas las cosas y no sabes elevarte por encima de ninguna? Evidentemente, hubiese preferido pedirte que renunciaras a Nuit de Cleopatra, ya que me obligas a ensuciarme los labios con ese abyecto nombre como si fuese algo sin importancia, con la esperanza, sin embargo, de que habías de ir, pero decidido a hacerme esa cuenta, a sacar esas consecuencias de tu respuesta, me ha parecido más honrado avisarte. Desde hacía unos minutos Odette daba señales de emoción e incertidumbre. Aunque ignorase el significado de estas palabras, sí le quedaba claro que él podía encuadrarlas en el género común de los laos y escenas de reproches o de súplicas, y la experiencia que tenía de los hombres le permitía deducir, sin fijarse mucho en el detalle de las palabras, que no las pronunciarían de no estar enamorados, que si estaban enamorados no había razón de obedecerles, que luego lo estarían todavía más. Había escuchado a Swann con la mayor calma, de no haber visto que se le pasaba la hora, y que, a poco que él siguiese hablando, iba, como le dijo con una sonrisa tierna, obstinada y confusa, a perderse la obertura. Otras veces le decía que, más que cualquier otra cosa, le induciría a dejar de amarla el hecho de que ella no quisiese renunciar a mentir. Incluso desde el simple punto de vista de la coquetería, le decía: ¿no ves cuánta seducción pierdes rebajándote a mentir? ¿Cuántas faltas podrías redimir con una confesión? Realmente eres mucho menos inteligente de lo que pensaba. Pero era inútil que Swann le expusiese todas las razones que tenía para no mentirle. Habría podido destruir en Odette un sistema general de la mentira, pero Odette no tenía ninguno. Se limitaba, cuando quería que Swann ignorase algo que había hecho, a no decirse. En resumidas cuentas, para ella la mentira era un expediente de orden particular, y lo único que podía decidir si debía utilizarla o confesar la verdad también era una razón de orden particular, la mayor o menor probabilidad de que Swann pudiese descubrir que no había dicho la verdad. Físicamente, Odette atravesaba un mal momento, estaba engordando, y la gracia expresiva y doliente, las miradas asombradas y soñadoras de antes, parecían haber desaparecido con su primera juventud, de modo que se había vuelto tan querida para Swann justo en el momento en que, en cierto sentido, la encontraba precisamente menos hermosa. La miraba largo rato para intentar captar de nuevo la fascinación que había conocido en ella, y no la encontraba. Pero saber que bajo aquella nueva crisálida seguía viviendo Odette la misma voluntad fugaz, imperceptible y sinuosa de siempre, le bastaba a Swann para seguir poniendo la misma pasión en su intento de captarla. Luego miraba fotografías de hacía 2 años, recordaba lo deliciosa que había sido, y esto le consolaba algo de las penas que sufría por ella. Cuando los Verdurin se la llevaban a Saint-Germain, a Chateau, a Moulins, a menudo, si hacía buen tiempo, proponían sobre la marcha quedarse a dormir y no volver hasta el día siguiente. Madame Verdurin procuraba calmar los escrúpulos del pianista cuya tía se había quedado en París. Estaré encantada de haberse librado de usted por un día. ¿Y por qué iba a preocuparse? Sabe que está con nosotros. En todo caso, yo asumo toda la responsabilidad. Pero si no lo conseguía, su marido se ponía en movimiento, encontraba una oficina de telégrafos, a un mensajero, y preguntaba a los fieles si alguno tenía que mandar algún aviso a alguien. Pero Odette le daba las gracias y decía que no tenía que enviar ningún mensaje a nadie, porque le había dicho a Swann de una vez por todas que, si se lo enviaba a la vista de todos, quedaría comprometida. En ocasiones su ausencia se prolongaba varios días. Los Verdurin la llevaba a ver las tumbas de Droz, a la Compagne, para admirar, por consejo del pintor,
las puestas de sol del bosque, en el bosque, y se llegaban hasta el castillo de Pierrefonds. Y pensar que podría visitar verdaderos monumentos conmigo, que me había pasado 10 años estudiando arquitectura y que no hago más que recibir súplicas para acompañar a Beauvais, a Saint-Loup, Denat, a personas de primer orden y solo lo haría por ella. Y ella, en cambio, se va con esa partida de animales capaces de extasiarse sucesivamente ante las deyeciones de Luis Felipe y las de Wallet de Ledac. No creo que para eso se necesite ser artista, ni que se precise un olfato particularmente fino para decidir irse de vacaciones a unas letrinas para poder respirar mejor los excrementos. Pero cuando ella se había ido a Drox, a Pierrefonds, sin permitirle que fuese por su cuenta, como por casualidad, porque haría un efecto deplorable, decía ella, Swann se zambullía en la más embriagadora novela de amor, La guía de ferrocarriles, que le informaba sobre los medios de reunirse con ella, por la tarde, por la noche, esa mañana mismo, incluso. El medio, algo más importante quizás, la autorización, porque en última instancia ni la guía ni los trenes mismos se habían hecho para los perros. Si se ponía en conocimiento del público, por medio de impresos, que a las 8 de la mañana salía un tren que llegaba a Pierrefonds a las 10, ir a Pierrefonds era, por tanto, un acto lícito para el que resultaba superfluo el permiso de Odette. Y también era un acto que podía tener una motivación completamente distinta del deseo de reunirse con él, puesto que lo hacían a diario personas que no la conocían, y en cantidad lo bastante numerosa para que valiese la pena encender las calderas de la máquina. En resumidas cuentas, ella no podía impedirle ir a Pierrefonds si a él le daba la gana, y precisamente sentía que tenía ganas y que, de no haber conocido a Odette, seguro que habría ido. Hacía mucho que deseaba hacerse una idea más precisa de los trabajos de restauración de la Voilette de Ledac, y con el tiempo que hacía sentía el imperioso deseo de pasear por el bosque de Compagne. Desde luego, era mala suerte que Odette le prohibiese el único lugar que hoy le tentaba. Hoy, sí, a pesar de su prohibición, se ponía en camino. Podía verla hoy mismo, pero mientras que si hubiese encontrado en Pierrefonds a un extraño, le habría dicho encantada, vaya, usted por aquí, y le habría invitado a ir a verla al hotel donde se alojaba con los Verdurin. En cambio, de haberse encontrado con él, con Swann, se habría enfadado, pensaría que la seguía, lo amaría menos, acaso le diese la espalda llena de ira al verlo, o sea, que ni siquiera tengo derecho a viajar, le habría dicho ella a la vuelta, cuando, en fin de cuentas, era él quien ya no tenía derecho a viajar. Por un momento se le había ocurrido, para poder viajar a Compagne y a Pierrefonds, sin dar la impresión de ir en busca de Odette, hacerse acompañar por un amigo, el marqués de Forrestel, dueño de un castillo en los alrededores. Este, a quien había informado del proyecto sin decirle el motivo, no cabía en sí de gozo y se maravillaba de que Swann, por primera vez en 15 años, consintiese por fin en visitar sus propiedades, y, después de decirle que no quería quedarse mucho tiempo, le prometió al menos que juntos darían paseos y harían excursiones durante unos días. Swann ya se imaginaba allí con Monsieur de Forrestel, y antes de ver a Odette, incluso si no conseguía verla, qué felicidad poner el pie sobre aquella tierra donde, aunque no supiera el lugar exacto, en un momento dado de su presencia sentiría palpitar por todas partes la posibilidad de su imprevista aparición. En el patio del castillo, hermoseado ahora a sus ojos porque ella iba a él, a verlo, en todas las calles del pueblo, que le parecía novelesco, en cada uno de los senderos del bosque, bañado de rosa por un crepúsculo tierno y profundo, asilos innumerables y alternativos a los que iba simultáneamente a refugiarse en la incierta ubicuidad de sus esperanzas, su corazón dichoso, multiplicado y vagabundo. Sobre todo le diría a Monsieur de Forrestel, hemos de tener cuidado para no tropezar con Odette y los Verdurin.
Acabo de saber que precisamente hoy están en Pierrefonds. Ya los vemos de sobra en París. No merecería la pena haber venido para no poder dar un paso los unos y los otros. Y el amigo no comprendería por qué, una vez llegado, cambiaría 20 veces de proyectos, inspeccionaría los comedores de todos los hoteles de campaña sin decidirse a sentarse en ninguno si en ninguno había rastro de los Verduri, dando la impresión de buscar aquello de lo que se asegura querer huir y huyendo, de hecho, en cuanto los hubiese encontrado, porque de haber topado con el grupito lo habría evitado con afectación, contento de haber visto a Odette y de ser visto por ella, y sobre todo de que hubiese visto que no se preocupaba de ella. Pero no, Odette adivinaría que si estaba allí era por ella, y cuando Monsieur de Forester iba a buscarle para partir, le decía: «Ay, no, hoy no puedo ir a Pierrefonds, precisamente Odette está allí», y Swann, feliz pese a todo de sentir que si de todos los mortales él era el único que no tenía derecho ese día a ir a Pierrefonds, era porque de hecho Odette lo consideraba distinto de los demás, su amante, y que esa restricción introducida por él en el derecho universal de libre circulación no era más que una de las formas de aquella esclavitud, de aquel amor que tanto apreciaba. Estaba claro que más le valía no correr el riesgo de enfadarse con ella, tener paciencia, esperar su regreso. Pasaba los días incluso inclinado sobre el mapa del bosque de Campagne, como si hubiese sido el mapa del Tendre, y se rodeaba de fotografías del castillo de Pierrefonds. En cuanto se acercaba el día de su posible retorno, abría de nuevo la guía, calculaba el tren que había debido de tomar y, en caso de perderlo, los que todavía le quedaban. No salía de casa por miedo a perderse un telegrama suyo, no se acostaba por si, de vuelta en el último tren, Odette quisiese darle la sorpresa de ir a verlo a medianoche. Precisamente en ese momento oía sonar la campanilla de la puerta cochera. Le parecía que tardaba mucho en abrir. Quería despertar al portero. Se asomaba a la ventana para llamar a Odette si era ella, porque, pese a las recomendaciones que había bajado a dar en persona más de 10 veces, eran capaces de decirle que él no estaba en casa, pero resultaba ser un criado que volvía. Swann observaba la bandada incesante de carruajes que pasaba, a la que antes nunca había prestado atención. Los oía venir uno, a lo lejos, acercarse, pasar de largo ante su puerta sin detenerse y llevar más allá un mensaje que no estaba destinado a él. Aguardaba toda la noche, inútilmente, porque los Verdurin habían adelantado el viaje de vuelta y Odette estaba en París desde mediodía. No se le había ocurrido avisarle. No sabiendo qué hacer, había ido a pasar la tarde sola al teatro y hacía rato que había vuelto a casa para acostarse y estaba durmiendo. Lo cierto es que ni siquiera había pensado en él, y esos momentos en que Odette se olvidaba hasta de la existencia de Swann le resultaban más útiles, le servían mejor que toda su coquetería para atar a Swann, porque Swann vivía entonces en aquella dolorosa excitación que ya había demostrado su fuerza para hacer estallar su amor la noche en que, no encontrando a Odette en casa de los Verdurin, se la pasó buscándola, y no tenía, como tuve yo en Combray en mi infancia, días felices en los que se olvidan las penas que renacerán de noche. Los días Swann los pasaba sin Odette, y a ratos se decía que dejar a una mujer tan bella salir sola, de aquel modo, por París, era tan imprudente como dejar un escriño lleno de alhajas en medio de la calle. Se indignaba entonces contra todos los viandantes como si fuesen otros tantos ladrones, pero su rostro colectivo e informe escapaba a su imaginación y no alimentaba sus celos. Producía cansancio en la mente de Swann, quien, pasándose la mano por los ojos, exclamaba: que sea lo que Dios quiera, como esas personas que, después de haberse empeñado en acabar el problema de la realidad o del mundo exterior o de la inmortalidad del alma, conceden a su fatigado cerebro el alivio de un acto de fe. Pero el recuerdo del ausente siempre iba indisolublemente unido a los actos más simples de la vida de Swann: almorzar, abrir el correo, salir, acostarse, por la tristeza misma que sentía al hacerlo sin ella, como esas iniciales de Filberto el Hermoso que,
en la iglesia de Bro, Margarita de Austria entrelazó por todas partes a las suyas por lo mucho que la añoraba. Algunos días, en lugar de quedarse en casa, almorzaba en un restaurante bastante cercano, que antes apreciaba por su buena cocina y que ahora solo iba por una de esas razones a un tiempo místicas y ridículas que suelen calificarse de novelesca, porque ese restaurante, que todavía existe, llevaba el mismo nombre que la calle donde vivía Odette, La Perouse. A veces, cuando su ausencia había sido breve, Odette no se preocupaba hasta unos días después de comunicarle que había vuelto a París y sencillamente le decía, sin tomar como antes la precaución de esconderse, por si acaso, tras un pequeño fragmento sustraído de la verdad, que acababa de llegar hacía un rato en el tren de la mañana. Estas palabras eran mendaces, al menos para Odette lo eran, inconsistentes, sin un punto de apoyo, como lo habrían tenido de haber sido verdaderas, en el recuerdo de su llegada a la estación. Hasta era incapaz de imaginársela mientras las pronunciaba. Lo impedía la imagen contradictoria de aquello absolutamente distinto que había hecho en el momento en que pretendía haberse apeado del tren. Pero en cambio, aquellas palabras que no encontraban obstáculo alguno iban a incrustarse en la mente de Swann y a adoptar la inmovilidad de una verdad tan indudable que, de haberle dicho un amigo que también él había llegado en ese tren y no había visto a Odette, quedaría convencido de que era el amigo quien se equivocaba de día o de hora, desde el instante en que sus palabras no se conciliaban con las de Odette. Estas solo le habrían parecido mendaces si antes hubiese desconfiado de que lo fueran. Para creer que Odette mentía era condición necesaria la sospecha previa. También era además una condición suficiente. Entonces, cuando Odette decía, le parecía sospechoso. Si le oía citar un nombre, seguro que era uno de sus amantes. Una vez forjada esta suposición, pasaba semanas desolado. En cierta ocasión llegó a ponerse en contacto con una agencia de investigación para conocer las señas y lo que hacía el desconocido, que no le dejaría respirar tranquilo hasta que saliese de viaje, y del que terminó descubriendo que era un tío de Odette muerto hacía 20 años. Aunque en general no le permitía reunirse con ella en lugares públicos, alegando que eso daría que hablar, resultaba que, con motivo de una velada a la que ambos estaban invitados, en casa de Forcheville, en el estudio del pintor, o en un valle benéfico de algún ministro, Swann acudía cuando ella estaba allí. La veía, mas no se atrevía a quedarse por medio, a irritarla, dando la impresión de espiar los placeres que disfrutaba con otro y que, mientras regresaba a casa solo y se acostaba lleno de ansiedad, como yo mismo había de estarlo años después, las noches en que Swann venía a cenar a casa en Combray, le parecían ilimitados porque no los había visto acabar, y una o dos veces, en noches como aquellas, pudo saborear esas alegrías que, si no sufriese con tanta violencia el rebrote de la inquietud bruscamente interrumpida, sentiríamos la tentación de calificar de tranquilas, porque consiste en un apaciguamiento. Había ido a pasar el rato a una fiesta en casa del pintor y se disponía a despedirse. Dejaba allí a Odette transformada en una brillante desconocida, en medio de hombres a quienes sus miradas y su alegría, que no estaban destinadas a él, parecían hablar de cierta voluptuosidad que habrían de saborear en aquella casa o en otra parte, quizás en el baile de los incoherentes, a donde temía que ella fuese después, y que provocaban en Swann más celos que la misma unión carnal, porque le costaba más imaginarse. Estaba a punto de cruzar la puerta del estudio cuando oyó que le llamaba con estas palabras, que, eliminando de la fiesta aquel final que le espantaba, se la volvían retrospectivamente inocente, que hacían del regreso de Odette a casa una cosa no ya inconcebible y tremenda, sino dulce y conocida, capaz de poder permanecer a su lado, semejante a un trocito de vida de todos los días, en el coche,
y despojaban a la misma Odette de su apariencia demasiado brillante y alegre, que indicaban que sólo se trataba de un disfraz que se había puesto un momento para él, con vistas a misteriosos placeres y del que ya estaba cansada. Con estas palabras que Odette le lanzaba cuando él ya estaba en el umbral. ¿No podría esperarme 5 minutos? Estoy a punto de irme. Volveríamos juntos y me acompañaría a casa. Cierto que un día Forcheville había pedido que lo llevasen con ellos, pero cuando, una vez llegado ante la puerta de Odette, había solicitado permiso para entrar él también, Odette le había respondido señalando a Swann. «Ah, eso depende de este señor, pregúnteselo a él. En fin, pase un momento si quiere, pero no mucho, porque le advierto que le gusta hablar tranquilamente conmigo y no le agradan demasiado las visitas cuando él viene. Si conoce a este ser como lo conozco yo. ¿Verdad, my love, que nadie le conoce tan bien como yo?» Y Swann quizás se sentía más emocionado al ver que delante de Forcheville le dirigía no solo esas palabras de cariño y predilección, sino también críticas como: «Estoy segura de que aún no ha contestado a sus amigos para la cena del domingo. No vaya si no quiere, pero por lo menos se ha educado», o «¿Se ha acordado de dejar aquí su ensayo sobre Vermeer para seguir trabajando un poco en él mañana? ¡Qué perezoso! Ya haré trabajar, ya verá», demostrando que Odette estaba al corriente de sus invitaciones mundanas y de sus estudios de arte, que ambos tenían una vida en común, y al decirle estas cosas le dirigía una sonrisa en cuyo fondo Swann la sentía enteramente suya. Entonces, en esos momentos, y mientras ella le preparaba una naranjada, de improviso, como cuando un reflector más regulado hace pasear primero alrededor de un objeto sobre la pared grandes sombras fantásticas que luego van a replegarse y a anularse en él, todas las ideas terribles y mudables que saciado de Odette se desvanecían para reunirse en el fascinante cuerpo que Swann tenía delante. De repente tenía la sospecha de que aquella hora pasada en casa de Odette, bajo la lámpara, acaso no fuera una hora ficticia, hecha para su propio uso, destinada a enmascarar aquella cosa terrorífica y deliciosa, en la que pensaba sin cesar, aunque nunca lograse imaginársela bien, una hora de la verdadera vida de Odette, de la vida de Odette cuando él estaba lejos, con utilería teatral y frutas de cartón, sino que tal vez fuese realmente una hora de la vida de Odette, y que, de no haber estado él allí, ella hubiese ofrecido el mismo sillón a Forcheville y le hubiera servido no un brebaje desconocido, sino precisamente aquella misma naranjada. Que el mundo habitado por Odette no era ese otro mundo espantoso y sobrenatural donde él pasaba el tiempo situándolo, sino acaso solo existía en su imaginación, y que acaso solo existía en su imaginación, sino en el universo real, que no desprendía ninguna tristeza particular, que abarcaba aquella mesa donde iba a poder escribir y aquella bebida que le sería concedido saborear, todos aquellos objetos que contemplaba con tanta curiosidad y admiración como gratitud, porque, si absorbiendo sus sueños le había liberado de ellos, estos a su vez se habían enriquecido, le mostraban su realización tangible, interesaban a su mente, adquirían relieve ante sus ojos al mismo tiempo que le tranquilizaban el corazón. Ay, si el destino le hubiese permitido vivir en una sola morada con Odette y estar en casa de ella, en la suya propia, si al preguntar al criado qué había para comer, hubiese recibido como respuesta el menú de Odette, si, cuando Odette quería ir de mañana a pasear por la avenida del Bois de Boulogne, su deber de buen marido le hubiese obligado, aunque no tuviera ganas de salir, a acompañarla, llevándole el abrigo cuando sintiese demasiado calor, y si, por la noche después de cenar, ella tuviese ganas de quedarse en casa en Desailly, si a él no le quedase otro remedio que permanecer a su lado y hacer lo que ella quisiera, entonces todas las nimiedades de la vida de Swann
que tan triste le parecían, habrían asumido en cambio por formar parte al mismo tiempo de la vida de Odette, incluidas las más familiares, hasta aquella misma lámpara, aquella naranjada, aquel sillón que contenía tantos sueños, que materializan tanto deseo, una especie de superabundante dulzura y misteriosa densidad. Dudaba mucho, sin embargo, de que lo que así echaba de menos fuese una calma y una paz que no habrían sido una atmósfera favorable para su amor. Cuando Odette dejase de ser para él una criatura siempre ausente, añorada, imaginaria, cuando su sentimiento por ella ya no fuese aquella misma turbación misteriosa que le provocaba la frase de la sonata, sino afecto y gratitud, cuando entre ambos se estableciesen relaciones normales que pondrían fin a su frenesí y su riqueza, entonces, desde luego, los actos de la vida de Odette le parecerían sin duda escasamente interesantes en sí mismos, como ya había sospechado varias veces que así eran, por ejemplo, el día en que había leído al trasluz del sobre la carta dirigida a Forcheville. Observando su propia enfermedad con la misma sagacidad que si se lo hubiera inoculado para estudiarla, se decía que, una vez curado, lo que pudiese hacer Odette le resultaría indiferente. Pero, a decir verdad, desde el fondo de su morboso estado temía tanto como la muerte una curación semejante, que en realidad habría sido la muerte de cuanto él era en ese momento. Después de aquellas tranquilas veladas, las sospechas de Swann se habían aplacado. Bendecía a Odette y a la mañana siguiente mandaba a su casa las alhajas más bellas, porque las manifestaciones de bondad de la víspera habían estimulado o su gratitud o el deseo de verlas repetirse o un paroxismo de amor que tenía necesidad de desfogarse. Pero en otros momentos lo asaltaba de nuevo aquel dolor. Se figuraba que Odette era amante de Forcheville y que, cuando los dos le habían visto desde el fondo del landau de los Verdurin en el Bois la víspera de la fiesta de Chateau, a la que no lo habían invitado, suplicarle inútilmente, con aquel aire desesperado que hasta el cochero había advertido, que volviera a casa con él, y luego irse por su lado, solo y vencido, al señalarle a Forcheville mientras le decía «¿Qué rabia tiene?», ella había debido de lanzarle las mismas miradas brillantes, maliciosas, torcidas y taimadas que el día en que éste había echado a Saniet de casa de los Verdurin. Entonces Swann la detestaba. «Hay que ser imbécil», se decía. «Estoy pagando con mi dinero el placer de los demás. De todas formas, hará bien en tener cuidado y en no tirar demasiado de la cuerda, porque bien podría no volver a darle un céntimo. En cualquier caso, renunciemos provisionalmente a los regalos suplementarios y pensar que ayer mismo, cuando decía que le gustaría asistir a la temporada de Bayreuth, cometí la estupidez de proponerle alquilar en los alrededores, para nosotros dos, uno de los castillos más bonitos del rey de Baviera, y encima no ha parecido entusiasmarse mucho. Todavía no ha dicho ni que sí ni que no. Ojalá diga que no. O ir con ella durante 15 días a Wagner, que le importa lo mismo que a un pez una castaña, pues sí que sería divertido. Y como su odio, lo mismo que su amor, necesitaba manifestarse y actuar, se complacía en llevar cada vez más lejos sus malas fantasías, porque, gracias a las perfidias que atribuía a Odette, la detestaba todavía más y podría, de resultar ciertas, como le gustaba imaginarse, tener ocasión de castigarlas y saciar en ella su creciente rabia. Llegó a suponer que recibiría una carta de Odette pidiéndole dinero para alquilar aquel castillo cerca de Bayreuth, pero advirtiéndole que él no podría ir porque había prometido a Forcheville y a los Verdurin invitarlos. Ah, cómo le habría gustado que se atreviese a semejante audacia. Qué alegría la suya al negarse, al escribir la respuesta vengadora cuyos términos se complacía en escoger, en enunciar en voz alta, como si en realidad hubiese recibido la carta. Pero eso fue lo que ocurrió al día siguiente. Odette le escribió que los Verdurin y sus amigos
habían manifestado el deseo de asistir a las representaciones wagnerianas y que, si le hiciese el favor de enviarle aquel dinero, al fin podría tener, después de haber sido invitada tantas veces a su casa, el gusto de invitarlos a su vez. De él no decía una palabra, se sobreentendía que la presencia de aquellos amigos excluía la suya, de modo que iba a tener la alegría de enviarle la terrible respuesta cuyas palabras, una por una, había decidido escribir la víspera sin atreverse a esperar que pudiesen utilizarlas nunca. Ay, sabía de sobra que con el dinero que Odette tenía, o que fácilmente podría conseguir, acabaría alquilando una casa en Bayreuth, desde el momento en que lo deseaba. Ella no era capaz de distinguir entre Bach y Clavison, pero a pesar de todo, tendría que llevar una vida más mezquina. Si esta vez él no le hubiese mandado unos cuantos billetes de 1000 francos, no habría podido organizar todas las noches en un castillo aquellas cenas refinadas a cuyo término tal vez se le habría ocurrido el capricho, en el que acaso nunca hubiera pensado todavía, de caer en los brazos de Forcheville. No, al menos no sería él, Swann, quien pagase aquel odiado viaje. Ah, si hubiese podido impedirlo, si antes de partir ella se hubiese dislocado un pie, si el cochero del carruaje que la llevaría a la estación se hubiese dejado sobrenar, al menos al precio que fuese, y la condujese a un lugar donde quedase secuestrada por algún tiempo aquella mujer pérfida, de ojos esmaltados por una sonrisa de complicidad dirigida a Forcheville, en que Odette se había convertido para Swann desde hacía 48 horas. Mas nunca era así durante mucho tiempo. Al cabo de unos días, la mirada brillante y pérfida perdía su esplendor y su duplicidad, y aquella imagen de una Odette execrada, diciéndole a Forcheville qué rabia tiene, empezaba a palidecer, a borrarse. Entonces, poco a poco reaparecía y cobraba altura, resplandeciendo dulcemente el rostro de la otra Odette, de aquella Odette que también dirigía una sonrisa a Forcheville, pero una sonrisa en la que no había más que ternura para Swann, mientras decía: no se quede mucho rato, porque a este señor no le agradan demasiado que yo tenga visitas cuando se desea estar conmigo. Ah, si usted conociera a este ser como lo conozco yo. Aquella misma sonrisa con que solía dar las gracias a Swann por algún rasgo de aquella delicadeza que tanto apreciaba, por algún consejo que le había pedido en una de aquellas circunstancias graves en las que solo confiaba en él. Entonces se preguntaba cómo había podido escribir a esa Odette aquella carta ultrajante, de la que sin duda hasta ese momento ella no lo hubiese creído capaz, y que con toda seguridad le hubiera hecho descender del rango más elevado, único, que con su bondad y su lealtad había conquistado en la estima de Odette. Se le volvería un ser menos querido, porque ella lo amaba precisamente por esas cualidades, que no encontraba ni en Forcheville ni en ningún otro. Por ellas, Odette le daba muestras muy a menudo de una amabilidad que para él carecía de valor cuando estaba celoso, por no ser una señal de deseo y de notar incluso más afecto que amor, pero cuya importancia empezaba a percibir de nuevo a medida que el sosiego espontáneo de sus sospechas, atenuado muchas veces por la distracción que le aportaba una lectura sobre arte o la conversación con un amigo, volvía su pasión menos ávida de reciprocidades. Ahora que, al término de aquella oscilación, Odette había vuelto naturalmente al lugar de donde los celos de Swann la habían apartado por un momento, en el ángulo en que la encontraba encantadora, se la imaginaba llena de ternura, con una mirada de consentimiento tan hermosa